Nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la Historia y el Arte, director de Olmo Ediciones. Y Doc, gracias por acompañarnos. Por y como favor. Siempre, bueno, hoy vamos a hablar de Niccolò Paganini. ¿Quién era? Efectivamente, Niccolò Paganini fue uno de los grandes violinistas de la era moderna. Para todos aquellos que nos gusta la música de violín, él empieza con las piezas virtuosas de violín y justamente él tenía una habilidad inusual que llevó a algunas personas a pensar o a decir o a rumorear, rumor que él se encargaba de no negar, de que tenía un pacto con el diablo y por eso, bueno, había algunas piezas de él, que él tenía el diablo, etcétera, que hablaba de esta prestidigitación que tenía con los dedos y que le permitía tocar de una forma que no era habitual hasta ese entonces, tocar el violín de esa forma. Él había nacido en 1780 aproximadamente, y ya no fue un niño prodigio, pero ya a los 10, 11 años era un violinista consumado. Tocaba piezas de gran dificultad técnica, las componía, justamente porque no había una literatura del violín que lo acompañara. A los 15 años, 17 años, compone lo que quizás es su obra más tocada, que son los solos de violín, ¿no? Para los 24 caprichos. El 24 es el más conocido de todos, pero justamente él era una pieza para que él mostraba su habilidad técnica y asombraba al público que lo asistía. Creaba algún cierto tipo de locura, como lo que puede ser las primeras épocas de los Beatles, que las chicas gritando alrededor. Bueno, esta historia, quizás Paganini fuera el ancestro de esta costumbre en donde creaba furor dentro del público masculino y femenino. Fanatismo. Y aparte, ya te digo, se corría el rumor de que él tenía un pacto con el diablo y que por eso tenía esta habilidad para ejecutar de la forma tan armoniosa. El tema es que cuando uno lo ve en retrospectiva y ve las manos de Paganini, ve los dibujos de Paganini, Paganini tenía una enfermedad. Paganini tenía lo que se llama la enfermedad de Marfan. Algunos dicen Ehlers-Danlos, pero en realidad casi todos se encastran del Marfan. El Marfan son generalmente gente muy joven, es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante, o sea que el 50% de los hijos de un matrimonio que tienen el gen puede llegar a sufrirlo, en donde se caracterizan por ser flacos, altos, tener el pecho excavado, tener alteraciones cardiológicas y tener alteraciones oculares. Generalmente son miopes, son más proclives a tener desprendimientos de retina y a luxaciones de cristalino. Ese es el grupo de Marfan. No siempre se va todo el cuadro junto, hay expresiones distintas de la enfermedad. Probablemente Paganini no haya tenido la enfermedad ocular, pero sí tenía los dedos en araña, aracnodactilia. Tenían los dedos de extensión, tenían 40 centímetros, cuando lo habitual es 22, 23. O sea que tenían unos dedos enormes y eso le permitía esta digitación tan particular que tenía el violín. Yo te decía que tuvo toda una carrera prestigiosa en donde, bueno, el rumor de que era un endemoniado, él lo usaba a su favor, es más, cultivaba un aspecto, siempre era muy pálido, se vestía de negro, entonces era una de esas formas que él creaba publicidad, ¿no? Se promocionaba. Hacía el marketing. Pero le jugó en contra. Vos sabés que cuando muere Paganini, que muere de tuberculosis, tuvo tuberculosis en los pulmones, después tuvo tuberculosis laringea, tuvo 2 años sin hablar. Cuando muere, el prestigio de que era un endemoniado, de que tenía una alianza con el diablo, fue tal que le negaron cristiana sepultura. El hijo tuvo que ir de lugar en lugar llevando el ataúd del padre porque no se lo dejaban estar porque decían que era un demonio. Hasta que al final, en unas islas que están en las afueras, que uno la ve de la costa azul desde Francia, llegó a estas islas, lo enterró ahí, hasta que después con el tiempo le permitieron brindarle cristiana sepultura, pero pasaron muchísimos años. Tuvieron que ver el ataúd, ver cuáles eran los restos. No, fue después este tema del endemoniado le terminó jugando en contra por muchos años. Muy bueno, muy bueno. Pero esto es una de formas como, a veces, algo que es una enfermedad, que trae problemas, que puede traer la gente, cuando tiene el don, puede utilizarlo a su favor. Así es, así es. Me encantó ese mensaje. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Enseguida volvemos.